¿Alguna vez te has preguntado qué pasa cuando el Espíritu Santo entra en tu vida? En este video, exploramos 10 cosas increíbles que ocurren cuando permitimos que el Espíritu Santo transforme nuestro ser. Desde una paz profunda hasta el poder para vivir una vida victoriosa. El Espíritu Santo actúa de maneras que cambian por completo nuestra forma de vivir y de relacionarnos con Dios. Si estás buscando comprender más sobre el impacto del Espíritu Santo en tu vida diaria y cómo experimentar su presencia, quédate con nosotros. Prepárate para descubrir cómo el Espíritu Santo puede transformar tu vida de formas que jamás imaginaste. Fruto del Espíritu Santo. Cuando dejamos entrar al Espíritu Santo, empieza a transformar nuestra naturaleza más profunda y produce en nosotros algo maravilloso, el fruto del Espíritu. Este fruto no es algo que podamos generar por nosotros mismos, sino que es el resultado de la obra de Dios en nuestro corazón. Es como una planta, que con el tiempo, crece y da frutos saludables cuando se cultiva adecuadamente. El Espíritu Santo trabaja en nosotros para que nuestras vidas reflejen las cualidades que son propias de Cristo: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, amabilidad, humildad y autocontrol. El amor es el primer fruto que el Espíritu nos da y es el más importante. Este amor no es superficial ni condicionado por nuestras emociones, sino un amor profundo y genuino que busca el bienestar del otro. Es un amor que se extiende incluso a aquellos que no nos aman, porque es el mismo amor con el que Dios nos amó. Este amor transforma nuestras relaciones, haciéndonos más pacientes, comprensivos y dispuestos a perdonar. El Espíritu Santo nos ayuda a amar de una manera que trasciende nuestras limitaciones humanas, reflejando el amor de Dios por todos. El gozo y la paz son también frutos del Espíritu, que aunque parezcan simples, son profundamente transformadores. El gozo que nos da el Espíritu no depende de las circunstancias, sino de la paz interior que proviene de saber que estamos en la voluntad de Dios. Este gozo nos sostiene incluso en tiempos difíciles, pues sabemos que Dios está con nosotros. La paz, por su parte, nos permite estar tranquilos en medio de la tormenta, confiando en que Dios tiene el control de todo. El Espíritu Santo nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento y que calma nuestra mente y nuestro corazón. Además, también recibimos del Espíritu la paciencia y la bondad. La paciencia nos permite enfrentar las dificultades sin perder la calma, sabiendo que los problemas no duran para siempre y que Dios está trabajando en nuestro bienestar. La bondad, por otro lado, nos hace ser más generosos, compasivos y dispuestos a ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Estas cualidades nos acercan más a la imagen de Cristo, que mostró una paciencia infinita y una bondad que se extendió a todos, sin importar su condición. Finalmente, el Espíritu Santo produce en nosotros la fidelidad, la amabilidad, la humildad y el autocontrol. La fidelidad nos hace ser leales a Dios y a los demás, cumpliendo nuestras promesas y compromisos. La amabilidad nos impulsa a tratar a los demás con respeto y consideración, sin importar su estatus o diferencias. La humildad nos enseña a reconocer que todo lo que tenemos es un regalo de Dios, y a no sentirnos superiores a los demás. El autocontrol, por último, nos ayuda a dominar nuestros impulsos y deseos, viviendo de manera equilibrada y en paz con nosotros mismos. Todos estos frutos juntos hacen que nuestra vida sea un testimonio vivo del poder transformador del Espíritu Santo en nosotros. El fruto del Espíritu no es algo que conseguimos de inmediato, ni es algo que podamos forzar. Es el resultado natural de una vida que está siendo constantemente guiada por el Espíritu de Dios. A medida que crecemos en nuestra relación con Él, estos frutos empiezan a manifestarse de manera más clara en nuestra vida. Vivir bajo la influencia del Espíritu Santo es vivir con una naturaleza renovada, que
que refleja el carácter de Cristo en cada pensamiento, palabra y acción. Renovación espiritual. Cuando el Espíritu Santo entra en nuestra vida, uno de los primeros y más profundos efectos es la renovación espiritual. Este proceso no es solo una mejora superficial, sino una transformación completa que toca lo más profundo de nuestro ser. El Espíritu no solo cambia nuestras acciones externas, sino que empieza a trabajar desde el interior, renovando nuestra mente, corazón y deseos. Es como si un campo árido, que antes no daba fruto, comenzara a recibir lluvia y cuidado, floreciendo con nuevas posibilidades de vida. Esa es la obra de Dios en nosotros, una obra silenciosa pero poderosa, que nos hace ver la vida con nuevos ojos. La renovación espiritual nos permite dejar atrás lo viejo y recibir lo nuevo. Las cargas del pasado, el peso del pecado, las heridas no sanadas y las viejas formas de pensar ya no tienen la última palabra. El Espíritu nos ayuda a soltar lo que nos ata, a perdonarnos y a perdonar a los demás, y nos da la fortaleza para caminar en libertad. Esta libertad no es solo un cambio de circunstancias, sino una liberación interna que nos permite vivir con un propósito renovado, guiados por los principios del amor, la paz y la justicia divina. Con la renovación del Espíritu Santo, también comienza un proceso de purificación. Nuestros pensamientos, emociones y deseos empiezan a alinearse con la voluntad de Dios. La transformación espiritual no es instantánea, sino progresiva. Cada día, el Espíritu trabaja en nosotros, ayudándonos a sanar, a liberarnos de los vicios y a tener un corazón más puro. A medida que avanzamos en este proceso, comenzamos a reflejar más claramente el carácter de Cristo, quien es la imagen perfecta de la pureza y el amor. Este viaje no es fácil, pero es profundamente satisfactorio, pues nos acerca más a nuestra verdadera identidad como hijos de Dios. La renovación espiritual también cambia la manera en que nos relacionamos con los demás. Cuando somos renovados por el Espíritu, nuestra capacidad para amar, comprender y servir a los demás crece enormemente. El Espíritu Santo transforma nuestros corazones, quitando el egoísmo y reemplazándolo por un amor sincero que busca el bienestar del otro. Nos enseña a ver a los demás con los ojos de Dios, no como simples seres humanos, sino como hermanos y hermanas en Cristo. Este amor, fortalecido por la renovación espiritual, crea una comunidad más unida y compasiva, donde cada miembro se cuida y edifica mutuamente. Finalmente, la renovación espiritual nos lleva a vivir una vida con propósito. Ya no vivimos por vivir, sino que vivimos para algo mucho más grande, la gloria de Dios. El Espíritu Santo nos da un sentido profundo de misión, guiándonos para cumplir con el propósito que Dios ha planeado para nosotros. Cada acción, cada decisión, cada paso se vuelve significativo, porque sabemos que estamos participando en el plan divino. La renovación espiritual, entonces, no solo nos cambia, sino que también nos envía, nos capacita y nos motiva a ser agentes de cambio en el mundo que nos rodea, llevando la luz y el amor de Dios a los demás. Convicción de pecado. Una de las primeras cosas que experimentamos cuando el Espíritu Santo entra en nuestra vida es la convicción de pecado. Esto no es solo una sensación de culpa o vergüenza, sino un despertar profundo de conciencia que nos muestra la realidad de nuestras acciones y pensamientos. Es como si una luz poderosa iluminara nuestras vidas, permitiéndonos ver lo que antes ignorábamos o minimizábamos. El Espíritu Santo nos muestra la verdad de nuestra condición humana, que necesitamos ser transformados, perdonados y sanados por Dios. La convicción de pecado no busca condenarnos, sino restaurarnos. A través de esta convicción, Dios nos invita a reconocer nuestras faltas y a regresar a Él con un corazón arrepentido. Es un llamado a la reflexión y al cambio.
no se trata de una crítica destructiva, sino de un toque suave pero firme del Espíritu que nos guía a la verdad. Al reconocer nuestro pecado, nos damos cuenta de lo alejados que estamos de la perfección de Dios y a la vez de su inmenso amor dispuesto a perdonarnos. Es importante comprender que la convicción de pecado no es algo negativo, sino un paso hacia la sanación. El Espíritu Santo no solo revela nuestras imperfecciones, sino que también nos lleva a la esperanza del perdón. Nos invita a confesar nuestras faltas y a recibir la gracia de Dios. Este proceso no es fácil, pero es liberador. Al reconocer nuestras debilidades y limitaciones, experimentamos una liberación interior que nos acerca más a la persona que Dios quiere que seamos. Es como un proceso de purificación que nos limpia y nos transforma. Además, la convicción de pecado nos ayuda a tomar decisiones más sabias y a vivir de acuerdo con los valores de Dios. A medida que el Espíritu Santo nos va mostrando nuestras fallas, aprendemos a evitarlas y a vivir con mayor conciencia de nuestras acciones. Esta claridad nos permite caminar en la dirección correcta, en lugar de seguir caminos que nos alejan de lo mejor que Dios tiene para nosotros. Nos enseña a vivir con integridad y con un corazón sincero, que busca agradar a Dios en todo lo que hacemos. Por último, la convicción de pecado nos lleva a un lugar de gratitud y humildad. Al reconocer que no somos perfectos, entendemos que la salvación no es algo que merezcamos, sino un regalo inmerecido de Dios. El Espíritu Santo nos lleva a una postura de humildad, sabiendo que necesitamos la gracia de Dios cada día. Esta humildad abre nuestras vidas a una relación más profunda con Dios, permitiéndonos vivir en su presencia con corazones agradecidos, dispuestos a cambiar y crecer. En este proceso, la convicción de pecado no solo revela lo que debemos cambiar, sino también lo que Dios desea hacer en nosotros. Guía y dirección divina. Uno de los aspectos más poderosos del Espíritu Santo es su capacidad para guiarnos y darnos dirección en la vida. Cuando el Espíritu entra en nuestro corazón, no estamos solos en nuestro caminar. Él se convierte en nuestro consejero y guía, llevándonos por el camino de la verdad, la justicia y la paz. Su dirección no es solo una sugerencia, sino una guía divina que nos orienta hacia las decisiones correctas, ayudándonos a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Nos enseña a discernir, a escuchar la voz de Dios y a actuar con sabiduría en cada situación. El Espíritu Santo nos ayuda a tomar decisiones importantes en la vida, ya sea en nuestra carrera, relaciones o vida espiritual. Con frecuencia, nos enfrentamos a momentos de incertidumbre, donde no sabemos qué camino tomar. Es en esos momentos que el Espíritu nos guía con claridad, mostrándonos la mejor opción. Esta dirección divina no siempre viene en forma de respuestas inmediatas o claras, sino que a menudo nos guía mediante una sensación de paz en el corazón, un pensamiento que se alinea con los principios bíblicos o incluso a través de las palabras de otros creyentes. La clave está en estar abiertos a escuchar su voz y dispuestos a seguirla. El Espíritu Santo también nos enseña a discernir entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. En un mundo lleno de distracciones y confusión, necesitamos sabiduría para saber qué es lo que verdaderamente honra a Dios. Él nos da la capacidad de distinguir entre las diversas voces que escuchamos en nuestra vida diaria, ayudándonos a identificar lo que viene de Dios y lo que no. Esta capacidad de discernimiento es un regalo del Espíritu que nos permite vivir con una conciencia clara de lo que es moralmente correcto y justo, alineado con los valores del reino de Dios. Además, el Santo Espíritu no solo guía nuestras decisiones individuales, sino que también nos dirige en nuestro propósito más grande en la vida, llevar la gloria de Dios al mundo. A través de Él,
entendemos que nuestra vida tiene un propósito divino y cada acción que realizamos puede ser una forma de servir a Dios y a los demás. Nos da un sentido de misión, empujándonos a salir de nuestra zona de confort y hacer luz en un mundo que a menudo vive en oscuridad. El Espíritu nos motiva a ser testigos de la verdad de Cristo y a extender su amor y gracia a aquellos que nos rodean. Por último, es importante reconocer que la guía del Espíritu Santo no es algo que se recibe solo una vez, sino que es una relación constante. Mientras más nos acercamos a Él, más claro es el camino que nos muestra. Su dirección no siempre es rápida ni fácil de entender, pero a medida que confiamos en Él y le permitimos dirigir nuestra vida, vamos conociendo más profundamente su voluntad para nosotros. La vida guiada por el Espíritu Santo es una vida de confianza en Dios, sabiendo que Él está con nosotros en cada paso del camino, guiándonos con su sabiduría infinita. Poder para vivir una vida victoriosa. El Espíritu Santo no solo nos da consuelo y dirección, sino también el poder para vivir de manera victoriosa. Este poder no es un poder físico ni terrenal, sino un poder espiritual que nos capacita para vencer las dificultades, las tentaciones y los desafíos de la vida diaria. Vivir una vida victoriosa a través del Espíritu significa que aunque enfrentemos pruebas, no estamos derrotados, sino que tenemos la fortaleza para superarlas con la ayuda divina. El Espíritu Santo nos da la capacidad de ser más que vencedores, como lo prometió Dios en su palabra. Este poder se manifiesta en nuestra capacidad para resistir la tentación. Todos enfrentamos momentos en los que nuestras debilidades y deseos nos atraen hacia lo que sabemos que no es lo mejor para nosotros. Sin embargo, el Espíritu Santo, quien mora en nosotros, nos da la fortaleza necesaria para resistir esos impulsos. A través de Él, podemos decir no a las cosas que nos apartan de Dios y vivir con integridad. Este poder no depende de nuestra propia fuerza de voluntad, sino de la gracia y el poder del Espíritu que nos fortalece en los momentos de debilidad. Además, nos da poder para enfrentar los desafíos de la vida con una actitud positiva y llena de fe. En vez de dejarnos vencer por el miedo, la ansiedad o el estrés, el Espíritu nos capacita para confiar en que Dios tiene el control de todo. La vida cristiana no está exenta de dificultades, pero el poder del Espíritu nos ayuda a ver más allá de las circunstancias y a mantener la esperanza. Nos da una visión más clara de la soberanía de Dios y la certeza de que Él trabaja todas las cosas para nuestro bien. Con el Espíritu Santo podemos enfrentar cualquier situación con una fe inquebrantable. Este poder también nos impulsa a vivir conforme a la voluntad de Dios, a ser obedientes a sus mandamientos y a seguir el ejemplo de Jesús. Vivir de acuerdo con la voluntad de Dios requiere poder, porque no es un camino fácil. La obediencia a Dios a menudo nos lleva por caminos que el mundo no entiende y puede ser desafiante en un mundo lleno de tentaciones y distracciones. Pero el Espíritu Santo nos da el poder para seguir adelante, incluso cuando es difícil, y nos da el valor para vivir de manera justa y santa, tal como Dios nos ha llamado. Finalmente, el poder del Espíritu también nos capacita para servir a los demás. Nos da los dones espirituales necesarios para edificar la Iglesia y para llevar a cabo la obra de Dios en el mundo. A través del Espíritu, no solo vivimos una vida victoriosa en lo personal, sino que también podemos ser instrumentos de victoria para los demás. El Espíritu nos empodera para ser testigos de Cristo, para ayudar a los necesitados, para orar por los enfermos y para compartir el Evangelio con aquellos que no lo conocen. Vivir en el poder del Espíritu es en última instancia vivir para extender el reino de Dios en la tierra, sabiendo que en Él somos más que vencedores. Unción para el servicio. El Espíritu Santo nos otorga una unción especial para el servicio.
Esta unción no es algo que buscamos, sino que es un regalo divino que capacita a los creyentes para cumplir con el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es como si el Espíritu nos equipara con las herramientas necesarias para servir en su reino, dándonos los dones espirituales que necesitamos para impactar a otros. La unción del Espíritu no solo nos prepara para tareas grandiosas, sino que también nos permite ser servidores humildes, dispuestos a ayudar en lo que sea necesario, con un corazón lleno de amor. El Espíritu nos da los dones que necesitamos para servir a la Iglesia y a la comunidad. Estos dones son habilidades espirituales que varían de persona a persona y pueden incluir la enseñanza, la sanidad, la profecía, la ayuda práctica, la sabiduría, entre otros. Cada uno de nosotros tiene una función única dentro del cuerpo de Cristo, y el Espíritu Santo nos capacita para desempeñar esa función con eficacia. Estos dones no son para nuestro propio beneficio, sino para edificar a los demás y para avanzar en la misión de Dios en la tierra. La unción nos recuerda que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos y que nuestro servicio tiene un propósito eterno. Además, la unción del Espíritu nos da poder para servir con un corazón lleno de humildad. A menudo, el servicio cristiano implica sacrificio y puede ser fácil sentirse desanimado o incluso olvidado cuando damos mucho y no vemos resultados inmediatos. Sin embargo, el Espíritu nos recuerda que el verdadero servicio no busca reconocimiento ni recompensa, sino que está enfocado en glorificar a Dios y ayudar a los demás. La unción nos da una actitud de siervo, como la de Jesús, quien a pesar de ser el Hijo de Dios, se hizo siervo de todos. Servir con un corazón humilde es una de las marcas del verdadero creyente, y el Espíritu Santo nos capacita para vivir de esta manera. También nos da sabiduría y discernimiento para saber cómo servir mejor. Nos ayuda a reconocer las necesidades de los demás y a responder con amor y acción. No siempre sabemos cómo ayudar, pero el Espíritu nos guía para actuar con compasión y hacer lo que es necesario. Él nos da el valor para involucrarnos, incluso cuando el servicio es desafiante o requiere sacrificios. Además, la unción nos ayuda a mantener una actitud de alegría y gratitud al servir, pues sabemos que cada acción, por pequeña que sea, tiene un valor eterno en los ojos de Dios. Por último, la unción para el servicio no es solo para aquellos que tienen roles visibles dentro de la Iglesia, sino para todos los creyentes. Cada persona que sigue a Cristo ha recibido la unción del Espíritu Santo y tiene un propósito en el servicio a Dios. Ya sea que sirvas en tu familia, en tu trabajo, en tu comunidad o en la iglesia, el Espíritu Santo te ha equipado para hacer una diferencia. A través de la unción, todos podemos ser instrumentos de la gracia de Dios, llevando su amor y su verdad a donde quiera que estemos. El servicio no se trata de hacer cosas grandes, sino de hacer todo con un corazón lleno de amor y gratitud hacia Dios. Transformación del carácter. Esta es una de las obras más profundas que realiza el Espíritu Santo. Todos sabemos que como seres humanos tenemos defectos, hábitos negativos y maneras de pensar que nos alejan de la persona que Dios nos ha llamado a ser. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, comienza a realizar un proceso de cambio interior que va más allá de nuestras fuerzas o capacidades. Este proceso es gradual y continuo, pero es profundamente transformador. A medida que permitimos que el Espíritu trabaje en nuestra forma de ser, pensar y actuar empieza a alinearse más con el carácter de Cristo. El Espíritu Santo actúa en nosotros para cambiar nuestras reacciones y actitudes. En lugar de responder con enojo, rencor o impaciencia, empezamos a reflejar más de las virtudes de Cristo, como la paz, la humildad y la paciencia. Esta transformación no sucede de manera instantánea ni sencilla, es el resultado de entregarnos a la obra del Espíritu. Con cada prueba y desafío,
el Espíritu Santo nos da la capacidad de elegir respuestas que honren a Dios, ayudándonos a superar nuestros viejos patrones de comportamiento. No se trata de ser perfectos, sino de ser cada vez más como Jesús, quien es el modelo perfecto de carácter. Uno de los aspectos más sorprendentes de esta transformación es cómo cambia nuestra forma de ver a los demás. El Espíritu Santo no solo transforma nuestro comportamiento, sino también nuestros sentimientos y pensamientos hacia los demás. Empezamos a ver a las personas con los ojos de Dios, con amor y compasión. El juicio y la crítica se reemplazan por comprensión y misericordia. El Espíritu nos ayuda a ser más amables, menos egoístas y más dispuestos a servir a los demás. Esta transformación del carácter también nos lleva a vivir en unidad con otros creyentes, pues el amor de Cristo se refleja en nuestras relaciones, creando una comunidad de paz y armonía. La transformación del carácter a través del Espíritu Santo también implica un cambio en nuestros valores. El mundo nos ofrece muchas formas de medir el éxito, el poder y la felicidad, pero el Espíritu nos guía a valorar lo que Dios valora. Nos enseña a poner el reino de Dios y su justicia por encima de nuestros propios intereses y ambiciones. A medida que el Espíritu transforma nuestro carácter, nos ayuda a buscar primero el reino de Dios, sabiendo que todo lo demás vendrá por añadidura. Esta transformación nos lleva a vivir con una perspectiva eterna, en la que nuestras acciones y decisiones están motivadas por un amor genuino por Dios y por los demás. Por último, el proceso de transformación del carácter nunca termina. A medida que crecemos en nuestra relación con el Espíritu Santo, seguimos siendo moldeados a la imagen de Cristo. Esto no significa que seremos perfectos en esta vida, pero sí significa que el Espíritu está constantemente trabajando en nosotros para hacernos más como Él. Cada día es una oportunidad para permitir que el Espíritu nos transforme, para dejar atrás lo viejo y abrazar lo nuevo. Este proceso de transformación es una de las obras más bellas que el Espíritu Santo hace en nuestra vida, porque no solo cambia lo que hacemos, sino que cambia lo que somos, haciéndonos más reflejos del carácter de Cristo en este mundo. Comunión constante con Dios. El Espíritu Santo nos invita a una comunión más profunda y constante con el Padre. Esta relación no es superficial ni esporádica, sino un vínculo íntimo y continuo con el Creador. A través del Espíritu podemos experimentar la cercanía de Dios de una manera más personal y real. La comunión con Dios es una de las bendiciones más grandes que recibimos al ser llenos del Espíritu Santo. Es como si se abriera una puerta a un mundo de conexión espiritual en el que podemos hablar con nuestro Padre, escuchar su voz y sentir su presencia de manera constante. Esta comunión comienza con la oración. A través de la oración, el Espíritu nos guía y nos enseña a comunicarnos con nuestro Padre Celestial. No importa cómo estemos, ni qué palabras usemos, porque el Espíritu intercede por nosotros, incluso cuando no sabemos cómo orar. Nos enseña a orar de manera sincera, desde lo más profundo de nuestro ser, buscando siempre la voluntad de Dios. Es a través de la oración que cultivamos una relación diaria con Él, donde le presentamos nuestras preocupaciones, agradecimientos y anhelos, sabiendo que Él nos escucha siempre. La comunión con Dios también se nutre de la meditación y estudio de su palabra. El Espíritu no solo nos inspira a orar, sino que también nos da comprensión de las Escrituras. La Biblia deja de ser un simple libro y se convierte en una carta viva de amor de Dios para nosotros, revelándonos su voluntad, su carácter y su propósito para nuestras vidas. A través del Espíritu, nuestras mentes y corazones se abren para recibir la palabra de Dios de una manera que transforma nuestra vida. Es en este encuentro con la Escritura que experimentamos la verdad que nos libera y nos guía en el camino. Además, la comunión con Dios no solo se da en momentos de oración o estudio bíblico,
sino también en la vida cotidiana. El Espíritu Santo está con nosotros en cada momento, guiándonos, consolándonos y fortaleciendo nuestra fe. Nos invita a vivir conscientes de la presencia de Dios en todo lo que hacemos, en el trabajo, en la familia, en los estudios y en cada interacción con nuestro prójimo. A medida que cultivamos esta conciencia de la presencia de Dios, nuestra vida se convierte en una constante conversación con Él. El Espíritu Santo nos ayuda a ver su mano en cada circunstancia y nos recuerda que no estamos solos, sino que Él está con nosotros siempre. La comunión constante con Dios también nos lleva a un lugar de adoración. A través del Espíritu, nuestros corazones se llenan de gratitud y reverencia hacia nuestro Creador. La adoración no es solo un acto religioso, sino una actitud continua de honra y devoción hacia el Señor. A medida que vivimos en comunión con Él, nuestra vida misma se convierte en una forma de adoración. Nos damos cuenta de que todo lo que hacemos puede ser hecho para la gloria de Dios y que nuestra relación con Él es el centro de nuestra existencia. La adoración se convierte en una respuesta natural a la obra del Espíritu en nosotros. Finalmente, la comunión constante con Dios nos lleva a una transformación diaria. A medida que estamos en su presencia, somos cambiados a su imagen. El Espíritu Santo nos santifica, nos moldea y nos hace más como Cristo. La comunión con Dios no solo fortalece nuestra relación con Él, sino que también nos capacita para vivir de la misma manera como Él vivió, reflejando su amor, su bondad y su justicia al mundo. Vivir en esta constante comunión es una bendición que nos permite experimentar su paz, su gozo y su poder, y nos prepara para ser instrumentos de su gloria en el mundo. Convicción y arrepentimiento. Uno de los roles fundamentales del Espíritu Santo en la vida de un creyente es la convicción y el arrepentimiento. A través de su obra, el Espíritu nos muestra nuestras fallas, nuestros pecados y nuestras áreas de debilidad, no para condenarnos, sino para guiarnos hacia el arrepentimiento y la restauración. Esta convicción es una de las maneras más profundas en que Dios trabaja en nosotros, ya que nos permite ver la realidad de nuestra condición, pero también la esperanza de un cambio radical. El Espíritu nos mueve a reconocer que hemos fallado, pero siempre con la oportunidad de volver a Dios, quien está dispuesto a perdonarnos y transformarnos. El Espíritu Santo no es solo una voz que nos señala lo incorrecto, sino que también nos da el poder para cambiar. Cuando Él nos convence de nuestro pecado, lo hace con amor y paciencia, invitándonos a acercarnos a Dios con un corazón sincero. La convicción que trae el Espíritu no nos lleva a la culpa ni a la desesperación, sino que nos muestra la necesidad de un Salvador y nos lleva a un arrepentimiento genuino. Es el Espíritu quien nos muestra que, aunque hemos fallado, podemos ser perdonados por la gracia de Dios, y nos ayuda a entender que el arrepentimiento es una puerta abierta hacia una nueva vida en Cristo. El arrepentimiento, guiado por el Espíritu Santo, no es solo un acto de tristeza o remordimiento por lo que hemos hecho, sino un cambio de corazón y mente. Significa dar un giro completo a nuestra vida, alejándonos del pecado y acercándonos a Dios. Es un proceso de transformación que va más allá de una simple confesión verbal, es una decisión interna que se refleja en nuestros pensamientos, deseos y acciones. El Espíritu nos da la capacidad de arrepentirnos genuinamente, no solo porque sabemos que hemos hecho mal, sino porque deseamos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y seguir a Jesús más de cerca. Una de las maravillas de la convicción del Espíritu es que nos lleva a un lugar de libertad, no de condena. A través del arrepentimiento, experimentamos la liberación del peso del pecado, porque el Espíritu nos recuerda que la sangre de Jesús nos ha limpiado. Aunque el arrepentimiento es una respuesta a nuestra falta, el Espíritu también nos asegura que en Cristo no hay condena. Dios no solo perdona, sino que nos limpia,
nos restaura y nos capacita para vivir en santidad. El arrepentimiento es un regalo de Dios, una oportunidad para empezar de nuevo, para dejar atrás el pasado y abrazar el futuro que Él tiene para nosotros. Finalmente, la obra del Espíritu Santo en la convicción y el arrepentimiento es una muestra del profundo amor de Dios por nosotros. Él no quiere que vivamos en el pecado o en la oscuridad, sino que desea que tengamos una relación íntima con Él. La convicción del Espíritu nos llama a vivir en la luz, a dejar que la verdad de Dios transforme nuestros corazones. Y cuando nos arrepentimos, el Espíritu nos da la paz y la alegría de saber que somos perdonados. Es a través de este proceso continuo de convicción y arrepentimiento que crecemos en nuestra relación con Dios y nos acercamos más a su voluntad perfecta. Testimonio interno de nuestra identidad en Cristo. El último punto de los increíbles efectos del Espíritu Santo en nuestra vida es el testimonio interno de nuestra identidad en Cristo. Cuando el Espíritu Santo entra en nuestro ser, nos da la certeza de que somos hijos de Dios. Esta es una verdad fundamental y transformadora que cambia nuestra manera de vivir, de pensar y de relacionarnos con el mundo. El Espíritu, en su obra profunda, da testimonio a nuestro corazón de que hemos sido adoptados en la familia de Dios, no por méritos propios, sino por la gracia divina. Nos recuerda constantemente que somos amados, aceptados y totalmente perdonados en Cristo. Este testimonio interno del Espíritu Santo es algo que va más allá de las palabras o de las promesas humanas. No se trata de algo que podamos ver con los ojos físicos, pero es una experiencia real dentro de nuestro ser. Es como una voz suave, pero firme, que nos asegura que somos verdaderos hijos de Dios, que no estamos huérfanos, ni solos, ni perdidos. El Espíritu Santo establece una relación de confianza y seguridad en nuestro interior, enseñándonos que nuestra identidad no depende de nuestros logros, errores o circunstancias, sino de lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. A través de este testimonio interno, el Espíritu Santo también nos da una nueva perspectiva de nuestra vida. Ya no nos definimos por nuestro pasado, nuestros fracasos, ni por lo que el mundo dice que somos. Nuestra identidad ahora está basada en la verdad de que somos amados por Dios, aceptados en Cristo y llamados a vivir para su gloria. Este entendimiento profundo de nuestra identidad nos da una nueva paz y una nueva libertad, porque sabemos que sin importar lo que suceda en nuestra vida, somos hijos de Dios y nada puede cambiar esa realidad. Esta certeza nos fortalece para enfrentar los desafíos con confianza, sabiendo que nuestro valor está en Él. Además, el testimonio del Espíritu sobre nuestra identidad nos permite vivir en una relación más profunda con Dios. Nos acerca a Él como un Padre amoroso con quien podemos compartir nuestras luchas, alegrías y deseos. Sabemos que no estamos tratando de ganar el favor de Dios, porque ya lo hemos recibido en Cristo. Esto nos libera del temor, de la vergüenza y del sentimiento de insuficiencia, porque sabemos que no necesitamos ser perfectos para ser amados y aceptados por Él. En lugar de vivir en la inseguridad, el Espíritu nos da una identidad firme que nos anima a vivir con valentía y a buscar constantemente la presencia de Dios. Finalmente, este testimonio interno también nos impulsa a vivir de acuerdo con nuestra identidad. Al saber quiénes somos en Cristo, comenzamos a vivir de una manera que refleja esa verdad. Ya no vivimos para complacer al mundo, ni para llenar vacíos internos con cosas temporales. Vivimos para agradar a Dios, para cumplir el propósito que Él tiene para nosotros y para reflejar el amor de Cristo en nuestras acciones. El testimonio del Espíritu nos transforma, porque nos recuerda constantemente que nuestra vida tiene un valor eterno y que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, el reino de Dios. En conclusión, permitir que el Espíritu Santo entre en nuestras vidas no solo nos transforma,
sino que nos capacita para vivir de manera plena y en constante comunión con Dios. Desde brindarnos una paz inquebrantable hasta guiarnos en cada decisión, el Espíritu Santo es nuestra fuente de poder, consuelo y dirección. Si deseas experimentar una vida renovada, llena de propósito y victoria, abre tu corazón a su obra transformadora. No importa por dónde comiences, el Espíritu Santo está listo para hacer algo increíble en tu vida. Hazle espacio y verás cómo todo cambia.